Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Balder. En este video vamos a ver lo que es el patrón Data Mapper, que consiste en transferir los datos de nuestras entidades a DTO. Si bien en el video anterior vimos cómo transferir los datos de nuestras entidades a DTO de forma manual. Si no lo han visto, los invito a verlo. En este video vamos a verlo a transferir los datos de nuestras entidades a DTO, pero usando la herramienta MapStruct, que nos agiliza el trabajo, que crea los mappers por nosotros. Ya no tenemos que crearlos manual, sino con MapStruct va a crear los mappers por nosotros. Esto nos va a agilizar el tiempo a la hora de desarrollar. Aquí vamos a ver qué es MapStruct. En la página de mapstruct.org nos dice que MapStruct es un generador de código que simplifica enormemente la implementación de asignaciones entre tipos de Java Bean, basándose en un enfoque de convención sobre configuración. El código de mapeo generado utiliza invocaciones de métodos simples y por lo tanto es rápido, seguro y fácil de entender. ¿Por qué usar MapStruct? Las aplicaciones multicapa a menudo requieren mapear entre diferentes modelos de objetos, por ejemplo, entidades y DTO. Escribir dicho código de mapeo es una tarea tediosa y propensa a errores. MapStruct tiene como objetivo simplificar este trabajo automatizándolo tanto como sea posible. A diferencia de otros marcos de mapeo, MapStruct genera mapeos de Bean en tiempo de compilación, lo que garantiza un alto rendimiento, permite comentario rápido de los desarrolladores y una verificación exhaustiva de errores. ¿Cómo usar MapStruct? MapStruct es un procesador de anotaciones que es conectado al compilador de Java y se puede utilizar en compilaciones de línea de comandos, Maven, Gradle, etc., así como desde su IDE preferido. MapStruct utiliza valores predeterminados sensatos, pero se sale del camino cuando se trata de configurar o implementar comportamientos especiales. Ya vimos la definición que es MapStruct, por qué usarlo y cómo usarlo. Para eso vamos a continuar a usar el mismo código que usamos anterior. Es el siguiente, donde estamos trabajando con una entidad cliente. Una entidad cliente que tiene atributos ID, nombre, apellidos, no identificación, dirección, teléfono y email. Constructor con parámetros y sin parámetros y todos los métodos head y set. El DTO, cliente DTO, con atributos ID cliente, nombre cliente, apellidos cliente, identificación cliente, dirección cliente, teléfono cliente y email cliente. Con constructor con parámetros, sin parámetros y los métodos head y set. Para usar MapStruct debemos agregar las dependencias en el POM.xml, si en este caso estamos trabajando con Maven, con Gradle en el archivo build.grade, desde donde se van las dependencias de Gradle. Estoy usando Maven, por lo tanto debemos irnos a la página Maven Repository. En Maven Repository vamos a buscar MapStruct.
Aquí vamos a usar la dependencia MathStruct.core y MathStruct.proceso. Vamos a MathStruct.core y vamos a usar la versión 1.5.5. Como estamos usando Maven, copiamos la dependencia y nos vamos al proyecto y en el archivo pom.xml vamos a agregar la dependencia. Vamos a agregarla aquí debajo de la dependencia de H2 Database. Pegamos y ahora vamos a agregar la dependencia de MathStruct.proceso. Ahora aquí vamos a usar la versión también la 1.5.5. Copiamos y vamos a pegar debajo de la otra dependencia. Por lo tanto ya tenemos a MathStruct.core y MathStruct.proceso. Guardamos y debemos darle load a Maven para que resuelva las dependencias. Vamos a volver a cargar Maven para que resuelva las dependencias de MathStruct. Ya tenemos a MathStruct agregado a nuestro proyecto. Para usarlo debemos irnos a cliente mapper, que esto fue lo que creamos en el video pasado. La interface cliente mapper con el método toClient, toClientDTO, toClientDTOs y updateClient. Ya tenemos el controller, que fue lo que usamos la vez pasada, cliente service y cliente service implement, y la interface cliente repository. Por lo tanto, vamos a enfocarnos solo en el mapper. Ya no tenemos la clase cliente mapper que implementa cliente mapper a la interface cliente mapper, donde estamos transfiriendo de manera manual a la entidad cliente los atributos de cliente DTO y a cliente DTO le transferimos los atributos de la entidad cliente. Ya no necesitamos esta clase. ¿Por qué? Porque estamos usando MathStruct y MathStruct en tiempo de compilación genera una clase que implementa a cliente mapper. Por lo tanto, ya no necesitamos a cliente mapper implement. Vamos a eliminarlo. Y lo que vamos a hacer es que en cliente mapper, para usar MathStruct debemos anotarla con @mapper.org.mathstruct y vamos a decirle que component model es igual a Spring. Entonces, en el método toCliente, donde a la entidad cliente le transferimos los clientes DTO, debemos especificar los mapping. ¿Por qué? Porque en la entidad cliente los atributos son distintos a cliente DTO, por lo tanto debemos especificarlo en los mapping. Si en cliente los atributos nombre, apellidos, no identificación, dirección, teléfono y email, como el ID,
fueran iguales a cliente DTO, no necesitáramos especificar los mappings, pero como son distintos los debemos especificar. Por lo tanto, debemos anotar en el método toCliente con @mapping. Como son varios mappings. Y ahora vamos a especificar el mapping para el ID. @mapping. Y vamos a decirle que en el target es igual, en este caso como a cliente, la entidad cliente le estamos transfiriendo cliente DTO, por lo tanto el target corresponden los atributos de la entidad cliente. Y vamos a empezar con el ID. Entonces, por lo tanto, debemos decirle que el target es ID. Y el source, la salida, es cómo se llama en cliente DTO, en este caso ID cliente. Y así debemos hacer con los demás. @mapping en el target, en este caso nombre, cliente nombre, y acá se llama nombre cliente. El source, nombre cliente. Vamos con el otro, @mapping en el target, se llama apellidos, y en el DTO, el source, se llama apellido cliente. Vamos con el otro, @mapping, y el cliente es non identificación, y en el DTO se llama identificación cliente. Tanto el target es igual a non identificación. El target en el source se llama identificación cliente. Nos falta @mapping, nos falta dirección, teléfono y email, y acá es dirección cliente, teléfono cliente y email cliente. Dirección, teléfono y email. Target, dirección, en el DTO source es dirección cliente. @mapping el target, teléfono, la entidad se llama teléfono, y en el DTO source se llama teléfono cliente. Y por último nos falta el email. En el target la entidad cliente se llama email, y en el DTO se llama email cliente. Ya tenemos los mappings en el método toCliente. En el target hacemos referencia a los atributos
de la entidad cliente y en el source a los atributos del cliente DTO. Ahora en el método toCliente DTO vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. Por lo tanto, debemos anotar esto con @mappings. Y vamos a hacer lo mismo. Perdón, estaba equivocando. Esto va en el otro método. En el método toCliente DTO. Y vamos a decirle que @mapping. Y en este caso en el target vamos a pasarle los atributos del DTO, en este caso ID cliente. Y en el source los atributos de la entidad ID. @mapping target se llama nombre cliente y en la entidad se llama en el source nombre. Target apellidos cliente en el source apellidos. Y así vamos a hacer con todos. En el target, como se llama en el DTO, se llama no identificación cliente. Y en el source, en la entidad se llama no identificación. Vamos con dirección cliente. Y en la entidad se llama dirección. Target se llama teléfono cliente. En el source se llama teléfono. En la entidad. Y por último nos falta el email, que en el DTO se llama email cliente. Entonces en el target, debemos especificarlo en el target. Y el source se llama en la entidad email. Ya tenemos los mappings en el método toCliente DTO. En este caso en el target especificamos los atributos de cliente DTO y en el source los atributos de la entidad cliente. Por último nos falta hacer un cambio en el método addCliente. En este caso estamos pasando cliente, la entidad cliente y el cliente DTO. Pero debemos anotar esto con @mapping target.
de org.matstruct. Y en este caso no vamos a pasar directamente aquí el cliente de TO, sino la entidad cliente. Y vamos a decirle que se llama cliente de TO. No está marcando un problema porque esto lo estamos implementando en cliente service implement, que acá le estamos pasando directamente el cliente de TO. De esta manera aquí vamos a llamar a cliente mapper. Por medio del cliente mapper llamamos al método toClient y entonces le pasamos el cliente de TO. Ya de esta manera no está generando error. Guardamos y vamos a ejecutar la aplicación. Y aquí nos está marcando un error. Dice no property name identificación existen source parameter. No identificación. Vamos a ver. Aquí es non identificación. Por eso es que tenemos en los mapping escribir los atributos tal cual como están en el DTO y en la entidad. Que en cliente se llama non identificación. Y acá lo tenemos como identificación. Es non identificación. Vamos a volver a ejecutar. Y como vemos ya la aplicación está disponible. Para ver la clase que se genera al tiempo de compilación, en medio del cliente mapper, damos en la tecla control y vamos a decir cliente mapper implement. Ya se ha generado la clase cliente mapper. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en el video anterior de manera manual? Esta clase que implementa cliente mapper. MathStruct lo hizo por nosotros. Pero esta clase aquí la anotó con @generate el value que es de MathStruct, la fecha, comentarios, versión. Estamos usando la versión 1.5.5 de MathStruct y sobreescribió todos los métodos tu cliente y le pasó a los atributos de la entidad cliente, los atributos del cliente de TO en el método tu cliente y lo mismo hizo en el método tu cliente de TO. En el método tu cliente de TO a la lista de clientes de TO le pasó a la lista de clientes y en el mismo método addDate. Con MathStruct nos simplificó el proceso, no tuvimos que hacer esto de manera manual, sino que lo hizo por nosotros. Ya de esta manera nosotros podemos probar nuestra aplicación. Para eso nos vamos a ir a Postman. Nos vamos a Postman y vamos a abrir. Y aquí tenemos los métodos que estábamos usando. Como estamos trabajando con la misma entidad cliente, con la misma API REST, vamos a guardar. Vamos al body. No vamos a especificar el ID. Vamos a guardar este cliente. Como vemos se ha guardado. Vamos a guardar otro.
y se ha guardado correctamente. Si nos vamos al método head, consultar todos, nos está listando cliente. Si nos vamos a buscar por ID, vamos a buscar el 2 y nos lista el 2, el 1. También vamos a actualizar el cliente 1. Vamos a decirle ID cliente. El 1. Entonces, un método pub vamos a actualizar y vamos a escribir el nombre correctamente. Armando. Y vamos a decirle que sea solamente Armando el correo. Vamos a darle en pub, actualizar. Y como vemos, ha actualizado correctamente. Y si vamos a eliminar este, se ha eliminado. Si vamos a buscar todos los clientes por head, estar todos, solamente está listando el cliente 2 porque ha eliminado el 1. De esta manera probamos nuestra bitrate, nuestros DTOs, nuestros mapper con MatStruct y ha funcionado correctamente sin necesidad de generar de manera manual nuestros mappers. Pero es conveniente que aprendamos a saber cómo funcionan para luego usar las herramientas que nos facilitan el trabajo. Espero que hayan entendido cómo usar MatStruct, que les guste el video. Los invito a suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias a todos.